Acuérdate cuando andabas sufriendo. Acuérdate quien te extendió la mano. Acuérdate, no te olvides de Cristo, porque si no es por Él, estuviéramos muertos. Acuérdate cuando tú no eras nadie. Acuérdate que andabas con la muerte. Acuérdate que pasaron los años, pero tú sigues vivo, porque Cristo te ama. Acuérdate cuando estés derribado. Bueno, gloria al nombre de Jesús. El tiempo ha avanzado y estamos listos para predicar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, y espero de que este mensaje esté siendo de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Y lo más importante de todo esto es obedecer. Es lo más importante, pero es lo más difícil, porque a veces ya tenemos un chip que nos han colocado, que nos han metido, y es difícil a veces como aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo nos diga, como le estaba pasando a Saulo antes de ser el apóstol de Jesús. A pesar de que se le hablaba de la palabra y escuchaba el evangelio, él no lo quería aceptar, pero nuestro Señor Jesucristo tuvo que tratar directamente Dios con él. Lo mismo pasaba con Nicodemo, amén, un principal dentro del pueblo judío, sabiéndose todo lo que es el Antiguo Testamento, pero Jesucristo le tuvo que enseñar el nacimiento de nuevo. Y estos versículos que hemos tomado, en resumidas cuentas, lo que nos hablan es acerca del nacimiento de nuevo, del cual él habla en San Juan 3:5, y dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y como vemos, San Juan 3:5, Mateo 28:19, San Marcos 16:16 y otros versículos, San Lucas 24:47, y dice que y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En resumidas cuentas, todo lo que Jesús les enseñó durante 3 años a los discípulos, todo eso que él les enseñó, esa palabra se vino a cumplir en el libro de los Hechos Apostólicos, y todavía esa palabra sigue teniendo efecto. Es por eso de que lógicamente cuando estudiamos Mateo capítulo 28, versículo 16, o estos versículos, lógicamente nos llevan directamente al libro de los Hechos Apostólicos, directamente como que nos desembocan allí, como quien dice, es como el gran océano donde desembocan los mares, donde desembocan los ríos, donde desembocan los arroyos, y toda el agua a vida y por haber desemboca en ese gran océano, y todo se resume en Jesús. Amén. Entonces, por eso nosotros hemos estudiado estos versículos, hemos tomado oración por oración, y ustedes han visto de que hemos tomado palabra por palabra para ir dándonos de cuenta qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir en realidad en estos versículos. Todos estos mensajes, quiero decirle de que están siendo grabados. Si usted se quiere hacer alguno de ellos, simplemente creo que ya conoce mi número telefónico,
característica de aquí de Corrientes, 260-475, para que usted pueda hacerse a ellos y pueda escucharlos detenidamente en su hogar. Son de mucha bendición estas palabras, y vemos siempre que estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él dice que es la gran comisión, o sea, es el encargo que Jesucristo deja a sus discípulos para que ellos lo cumplan. Y sabemos de que este encargo nos desemboca o nos lleva directamente o nos señala directamente el libro de los Hechos Apostólicos. Allí se cumple Mateo capítulo 28. Amén. Versículo 16, o allí se cumple Mateo 28, 19, en el libro de los Hechos. Allí se cumple. Amén. O sea, todo lo que, por eso Jesús les dice, id y haced. Id y haced. Cuando a usted le dicen id, eso usted lo escucha como una orden a la cual debemos de obedecer. Pero usted primero escucha y después hace. Y ellos escucharon y después hicieron. Se levantaron de allí del monte de Galilea, se dirigieron al aposento alto. En el aposento alto recibieron el don del Espíritu Santo de Dios. Cuando reciben el don del Espíritu Santo de Dios, entonces los discípulos comienzan allí a ir y a ser discípulos. Es lo que podemos llamar nosotros la Santa Madre Iglesia. Allí empiezan ellos a ser la Santa Madre Iglesia. Y quiero hacerme entender muy bien con este maravilloso mensaje. Ahora, ellos empiezan a establecer iglesias. Esas iglesias que usted puede ver en el libro de los Hechos, todas esas iglesias, usted las encuentra en el libro de los Hechos. Pero para poderlas encontrar, que empiecen a establecer estas iglesias tienen que tener un fundamento según la palabra de Dios. El fundamento debe de ser apóstoles, dice la Biblia, que la iglesia debe de ser fundamentada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Amén. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Usted encuentra todas estas iglesias, vuelvo y repito, que ellos le dan ese fundamento apostólico en el libro de los Hechos. Y nosotros lo que empezamos a encontrar son diferentes naciones, diferentes pueblos. La Biblia dice en Apocalipsis, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y aquí usted los encuentra, todo pueblo, toda tribu y toda nación. Nosotros hasta el versículo 8, nosotros encontramos una nación llamada África, un continente llamado africano, donde Felipe bautiza a un etíope en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hasta aquí nosotros hemos visto los samaritanos, que son una mezcla de judíos y gentiles. Pero también encontramos en el capítulo 2 a los judíos. Hasta este momento nosotros nos hemos encontrado con 3 diferentes razas y todas ellas bautizadas en el nombre de Jesús. En el capítulo 9 nosotros vamos a encontrar a Saulo de Tarso, convertido a nuestro Señor Jesucristo, pero que también tenía sangre gentil, pero también tenía sangre judía. En el capítulo 10 nosotros vamos a encontrar a un hombre llamado Cornelio. Y ayer hablé bastante acerca de Cornelio. Amén. Es un centurión, es un romano, que es un centurión y tiene una compañía llamada La Italiana, porque es romano. Y este hombre estaba en Cesarea de Filipo. Ese Cesarea de Filipo es colocado por el nombre de César. Bueno, ese es muy extenso. Amén. Pero nosotros seguimos estudiando un poco más la Biblia
Y la Biblia nos dice que luego el apóstol Pedro da el anuncio a la iglesia en Jerusalén, pero luego hay un título que dice la iglesia en Antioquía. Amén. Y allí en Antioquía se le llama a estos discípulos por primera vez, se le llama cristianos, porque son seguidores de Cristo. Y nosotros vamos mirando cómo el evangelio va llegando a diferentes partes, pero todo este evangelio que está llegando son personas bautizadas todas en el nombre de Jesús. Amén. Todas son personas bautizadas en el nombre de Jesús. Estas personas no son bautizadas en lo que hoy en día se le llama la Trinidad. No encontramos ni una sola persona bautizada en la Trinidad. No encontramos ni una sola. Amén. Luego en el capítulo 13 encontramos de que Saulo sale de esa iglesia de Antioquía, y esa iglesia era una iglesia, por lo que podemos notar allí, era una iglesia de mucho avivamiento. Dice la Biblia que después de haber orado y ayunado, dice, le impusieron las manos y los despidieron. Allí comienza el apóstol a llevar el evangelio a diferentes lugares. ¿Dónde comienza a llevar el apóstol Pablo el evangelio? Él lo comienza a llevar a Roma. Por eso usted va a encontrar carta a los romanos o epístola a los romanos. Roma es Italia, eso es Europa. Amén. Ellos lo llevan también. Usted va a leer las diferentes epístolas que el apóstol escribió. Usted va a encontrar epístola a los Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios. Luego llega a los de Galacia, o sea, eso es Grecia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y vamos viendo cómo el evangelio va llegando a diferentes países, pero es el evangelio del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Luego la Biblia nos va a hablar, amén, Corintios, Romanos, Gálatas, todos esos lugares, Gálatas, Éfeso, y todos esos lugares, Filipo, amén, Filipo. Ustedes todos esos lugares los van a encontrar en el libro de los Hechos Apostólicos. Usted en el libro de los Hechos Apostólicos va a encontrar mensajes evangelísticos, pero a la vez dan enseñanzas. Amén. Mensajes llenos de poder y mensajes llenos de autoridad. Colosenses. Y bueno, todos esos son lugares. Usted puede leer el libro de los Hechos. Hay una variedad de lugares. Amén. Listra, Jerusalén, Iconio, Atenas. Atenas es Grecia. Tesalónica, Filipos. Y la Biblia nos va hablando, nos va narrando todos esos lugares. Pero hay algo que me llama la atención, y es, después de que el apóstol Pablo llega a Corinto, llega a un lugar llamado Éfeso. Y en ese lugar llamado Éfeso se encuentra con 12 hombres que estaban predicando el evangelio. Entonces el apóstol Pablo le llama la atención que ellos estén predicando el evangelio, pero no hablaban acerca de que la gente tenía que bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo se hace amigo de ellos y les dice, y les hace una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dicen que le respondieron y le dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, ellos habían escuchado el evangelio que Juan el Bautista predicaba, pero nunca habían escuchado que había que recibir el don del Espíritu Santo, y tampoco habían escuchado de que el bautismo era en el nombre de Jesús. Ellos pensaban de que estaba bien y lo hacían muy bien. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En resumidas cuentas, el apóstol lo que hace es recordarle el ministerio de Juan y lo que él predicaba. Entonces, claro, como ellos eran discípulos de Juan, recordaron las palabras de Juan.
Claro, entonces ellos dicen, claro, Juan nos habló de Jesús el Cristo. Entonces dice la Biblia en el versículo 5 que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, que estamos viendo nosotros como en el libro de los Hechos, cómo las personas son bautizadas, o sea, cumpliendo la gran comisión. Los discípulos no dejaron nunca de cumplir la gran comisión. Ellos siguieron cumpliendo la gran comisión. Y dice la Biblia que ellos, después de que les impusieron las manos, recibieron el don del Espíritu, fueron bautizados, les impusieron las manos, fueron bautizados en el nombre de Jesús, les impusieron las manos, recibieron el don del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, estos 12 hombres son bautizados en el nombre de Jesús y se levanta la iglesia en Éfeso. Y hay una carta, hay una epístola que se llama Epístola a los Efesios. Amén. Por eso hay una epístola que se llama Epístola a los Efesios. Ahora, los discípulos están cumpliendo la gran comisión al bautizar a todas las personas que se encuentren habidas y por haber en el nombre de Jesús. O sea, en este momento, como ministro del Señor Jesucristo, quien les está hablando, quien está bautizando en el nombre de Jesús, estamos cumpliendo la gran comisión de Mateo 28:19. Porque estamos cumpliendo como los discípulos creyeron a Jesús y así mismo lo hicieron. Solamente de que Mateo 28:16 al 20, hay gente que lo ha tomado a vuelo de pájaro, allí nomás, y no lo han discernido. Amén. Entonces, cuando Jesucristo les dice, id y haced, claro, ellos inmediatamente saben de que tienen que caminar, saben que tienen que utilizar los medios de comunicación para llevar a cabo la gran comisión. A ellos les es revelado ya por el Espíritu Santo que lo han recibido, ahora deben de ser bautizados en el nombre de Jesús. Ellos entienden que Jesús es el Padre, ellos entienden que Jesús es el Hijo, ellos entienden que Jesús es el Espíritu Santo. Ellos nunca utilizan la palabra son tres, porque cuando utilizan la palabra son, es una pluralidad. O sea, puede significar millones o billones de hijos o de padres o de espíritus. Ellos entienden que Jesucristo les habló en singular, en el nombre de Él, Jesús, Padre, Jesús, Hijo, Jesús, Espíritu Santo. Jesús es. Y entonces comienzan a cumplir esa gran comisión. Yo tengo aquí unas preguntitas que hacer. Amén. Si estudiamos Mateo 28, el capítulo 28 del libro, encontramos la gran comisión. Y la pregunta es, y ojalá alguien pudiera responderla, algún estudioso de la palabra de Dios que bautiza o cree así. Esto solamente es para estudiar. No quiero que alguien se ofenda. Algunas personas a veces se ofenden por estas preguntas que uno hace. Y es, ¿por qué no encontramos ninguna persona bautizada en los títulos Padre, Hijo o Espíritu Santo? O la Biblia le llama manifestaciones en 1 de Timoteo 3:16 o Isaías 53. ¿Por qué no encontramos ninguna persona bautizada en las manifestaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? O sea, tenemos la gran comisión de Jesús, Mateo 28:19. Allí la tenemos. Pero ahora vamos a ver el cumplimiento que está en el libro de los Hechos. Algunas personas se quedaron porque la comisión quiere decir que es un mandado. Algunas personas se quedaron con el mandado en casa, amén, y están durmiendo y están comiendo y están gozándose, pero no han cumplido la gran comisión. Los discípulos cumplieron, ellos fueron y lo hicieron, se fueron al río, amén, y allí se bautizaron y bautizaron personas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué no encontramos a ninguna persona bautizada en las manifestaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? O sea, así
que los discípulos hayan dicho: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Pedro o cualquiera de los discípulos haya dicho así. Amén. ¿O por qué no encontramos en el libro de los Hechos esta escritura: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué no encontramos? Amén. ¿Por qué no encontramos a ninguna persona bautizada así? O que esté escrito en la Biblia: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no encontramos a ninguna persona bautizada en lo que otros llaman, esto le llaman Trinidad? Debería de aparecer esto en el libro de los Hechos. O debería de aparecer esto en el libro de los Hechos. ¿Por qué no encontramos a ninguna persona bautizada así? El 95% del mundo evangélico pentecostal, y no voy a nombrar iglesias, le llaman a esto la Santísima Trinidad. El 95% del mundo evangélico. Amén. Le llaman a esto la Trinidad. Ahora, ¿por qué no encontramos a ninguna persona bautizada así? Mi pregunta es, otra pregunta: ¿será que los discípulos se equivocaron? O otra: ¿será que los discípulos nos mintieron al bautizar en el nombre de Jesús? Tengo la Biblia de Jerusalén, y es una Biblia que me regaló un amigo. Siempre recuerdo esto, siempre que la leo recuerdo, y lo digo en la radio. Me la regaló un amigo sacerdote en Colombia, y me gustó por esto. Cuando la estudié un poco, que la tenía en su escritorio, estábamos en la sala de la casa cural, y le dije que quería hojear un poco la Biblia. Y bueno, y me fui el Espíritu Santo me llevó a Mateo 28, y me encontré con esto. Y indudablemente dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la gran comisión. Pero esta Biblia tiene discernimiento de los versículos, por decirlo así. Y dice Mateo 28, 19, dice: es posible que esta fórmula se resista en su precisión del uso litúrgico, establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabio que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús, y luego da las citas bíblicas. Ahora, según esta Biblia, escrita por algún cardenal, algo así, pues esto tiene por acá quien la escribió, y dice que él dice que hay una posibilidad. Dice: es posible que esta fórmula se resista en su precisión del uso litúrgico. O sea, cuando uno le dejan alguna duda, cuando usted predica el mensaje, yo no puedo tener dudas de lo que estoy predicando. Yo tengo que asegurar lo que digo. Así me muera en el veneno, pero yo tengo que asegurar que lo que estoy predicando es así. Ahora, según lo que él dice, es posible que esta fórmula se resista en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde. O sea que esto del bautismo, en lo que algunos llaman la Trinidad, fue establecido más tarde. Eso quiere decir de que él está diciendo que se estableció más o menos en el 325 al 400, más o menos, se empezó a establecer, o se empezó a hablar, se empezó a bautizar y hablar acerca de la Trinidad. De eso es que él está hablando. Quiere decir que termino ya aquí, más o menos 400 años atrás, o sea, del año 33 de la era cristiana al 325 o al 400, pasaron 400 años en que nunca la iglesia bautizó en lo que hoy en día se llama Trinidad. Bueno, Dios les bendiga a todos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea